Ahora, este comentario y pregunta dice así: buenas tardes, he leído la Biblia y hay muchísimas inconsistencias. Escuché su cápsula que tiene en su canal de YouTube y quiero saber quién creó a Dios. La pregunta encierra dos cuestiones. Una es que ha leído la Biblia y encuentra muchas inconsistencias. Para eso sería una respuesta independiente a la pregunta ¿quién creó a Dios? Vamos a darle un tiempo especial porque esta pregunta me gustaría la respuesta que le entendieran los hermanos para que pudieran explicarle a infinidad de personas la pregunta, pudieran responderla, ya que es una de las de los golpes que se esgrimen constantemente contra el cristiano. A ver, ¿quién creó a Dios? Y como en apariencia no hay respuesta a esa pregunta, entonces se quedan con la carta ganadora en apariencia. No puedo responder. De acuerdo. Vamos a dejar a un lado la cuestión de la inconsistencia bíblica, porque, repito, eso merece una respuesta aparte. De entrada, cuando te hagan como cristiano la pregunta ¿quién creó a Dios? Lo primero que hay que decirle a la persona que la pregunta está equivocada. Es una pregunta equivocada, porque por definición Dios es eterno. Y si Dios es eterno, lo eterno no tiene principio. Y si algo no tiene principio, no pudo ser creado. Lo que tiene principio es lo que es creado. Si algo es creado, tiene un principio, tiene una creación. ¿Quién lo creó? El escultor. ¿Quién creó este canto? El cantautor. ¿Quién creó esta escultura? ¿Quién creó esta poesía? El poeta. Pero Dios, que es eterno, no tiene principio, por tanto, no pudo ser creado. La pregunta está mal planteada. Esa pregunta podría caber en un contexto de dioses mitológicos. ¿Quién creó a Zeus? ¿Quién creó a Apolión, el dios de los mares? ¿Quién ¿Poseidón? Poseidón, perdón. Sí. ¿Quién creó a la medusa? Entonces podemos preguntarnos quién creó a los dioses creados, pero no puedes preguntarte quién creó a un dios increado. Sería lo mismo de absurdo que preguntar ¿por qué este soltero no está casado? Exacto. Por definición, un soltero no puede estar casado. Así es que la pregunta está equivocada. Okay. Cuando hablamos de entidades, encontramos dos tipos de entidades en todo lo que existe: lo causado y lo incausado. Se sabe que todo lo que existe tiene una causa. Leyes en lógica, hablemos de la lógica aristotélica, existe causa y efecto. Si hay un efecto, viene por una causa. El sol tiene una causa, los árboles tienen una causa, los animales tienen una causa, tú tienes una causa. La causa tuya son tus padres, y la causa de tus padres, tus abuelos. Y la de tus abuelos, te vas en retrospectiva hacia atrás y siempre va a haber una causa. Causa y efecto. Pero dijo Aristóteles que si existe una causa, en la realidad tiene que haber una causa no causada. O tiene que haber un ser que mueva las cosas que no se ha movido. Y luego Aristóteles agrega, ¿por qué? Porque no puede existir una regresión de causas infinitas, porque por definición, entonces las cosas no tendrían un comienzo. Vamos a aterrizar esto en un lenguaje más entendible. Usemos el ejemplo de un artículo de una revista que habla sobre la historia de Grecia. Este artículo
donde quien publica el contenido de la revista, al momento de escribirlo lo toma de otro libro. Entonces hay una causa atrás de ese artículo. Pero ese libro, probablemente el autor, la información lo obtuvo de otro libro más atrás. Y en la medida que vaya retrocediendo hacia atrás, buscando la causa del efecto, entonces vas a llegar a un primer libro. Probablemente es un libro de Heródoto. No sé exactamente quién fue el primer historiador que escribió sobre Grecia, pero vas a llegar a un primer libro de donde se escribió sobre los griegos, su cultura, su inicio, etc. Tal vez fue Platón, tal vez fue Sócrates. Alguien escribió el primer libro y de ese libro salió otro y de ese otro, y entonces vas a encontrar una secuencia de libros hasta llegar a los libros recientes del siglo XXI. Entonces, cuando te vas hacia atrás, vas a encontrar la causa del libro anterior. Bueno, ¿de dónde tomaron, tú de dónde, de National Geographic, de dónde escribiste este artículo? Ah, de Grecia contemporánea. Y vas al autor de Grecia contemporánea. ¿De dónde salió la información de este libro? Grecia antigua. Y de ahí te vas y llegas a un primer libro. Esa es la causa primera. Y es lo que menciona Aristóteles. Tiene que haber una causa no causada. Ese fue el primero. Y de ahí salen todos los demás. Entonces, si no hubiera una causa no causada, entonces no existiría un principio. Porque si no existiera un primer libro donde salió toda la información para los demás libros, si no existiera uno primero, entonces te irías al infinito. Sí, claro. Y este salió de otro, y este salió de otro, y este salió, y por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces no existiría un principio. Y eso es ilógico. Todo tiene un principio. Todo tiene un origen, excepto una causa incausada. Por eso es que se apoyan los filósofos cuando en apología se estudian los argumentos para determinar que todo tuvo un principio. Hay un eje central para algunos argumentos de defensa en favor de la existencia de Dios. Hablemos del argumento Kalam. Aunque este se presenta en varias modalidades, una de ellas tiene como eje central los infinitos, los números infinitos. Hay dos tipos de infinitos, los infinitos potenciales y los infinitos reales. Los infinitos potenciales es una serie de números a los cuales siempre le puedes agregar un número. Como ejemplo, hablemos de un cronómetro al cual tú le das clic y empieza el conteo. 1, 2, 3, 5, 100, 1000. Potencialmente ahí tienes una serie de números infinitos, porque mientras tú no apagues el cronómetro, puede seguir agregándose un número por siglos y siglos. Pero los infinitos potenciales no son reales, porque en matemáticas los infinitos reales siempre tienen todos los números incluidos. En los infinitos reales no puedes agregar un número más, porque el infinito real incluye todos los números, desde el 1 hasta todos los que puedan existir. Así que esos infinitos reales no hay manera de que se les sumen, ya están todos incluidos. Por dar un ejemplo, supongamos que tú tienes un número infinito de CDs de música. Y cada CD tiene un número infinito de canciones. Así que si tienes un número de CDs infinitos con canciones y un solo CD tiene un número infinito de canciones, tienes la misma cantidad de canciones en un disco que la que tienes en todos los discos. A ver, va de nuevo. Pues en serio. Sí, ver la cara de Juan Carlos. Ahí me atoré. La otra se me hizo más sencillo, pero sí. A ver, lo de la situación
del infinito real. Es lo que no me quedó muy claro. Los infinitos reales encierran todos los números que pueden existir. Uh-huh. Y para ilustrarlo, estoy explicando que si tú tienes un número infinito de discos, CDs, con canciones, y cada CD tiene un número infinito de canciones, entonces tienes el mismo número de canciones en un disco que el que tienes en todos los discos. Uh-huh. O otra ilustración. Supongamos que un piloto de carreras está dando vuelta en una autopista y la autopista mide 5 kilómetros. Así que él va a dar un número infinito de vueltas, mientras que en el centro de esa autopista está su hijo en un triciclo, dando también vueltas, y da un número infinito de vueltas. Así es que al final el piloto dio la misma cantidad de vueltas que su hijo, porque ambos dieron infinidad de vueltas. Exactamente. Ok. Bien, ¿por qué te está costando trabajo y tu cerebro está por reventar al tratar de acomodar todo esto? Porque me pasó exactamente lo mismo a mí. En matemáticas no existe el número infinito, sino que tiene que haber forzosamente un inicio. No hay manera de que algo no tenga inicio. Si te vas en retrospectiva en infinito, nunca habrá un comienzo. Uh-huh. Y eso es irreal. Siempre tiene que haber un inicio de las cosas. ¿Qué nos demuestra esto? Que no podemos tener un número infinito de eventos buscando una causa atrás de cada evento. Esto es, ¿qué creó la vida? Bueno, venimos del chango. ¿Qué creó al chango? Bueno, el chango viene de esta especie. ¿Quién creó esta especie? Y no te puedes ir hasta atrás y llegar a un microbio y de ahí irte hasta atrás, de una manera infinita de causas, porque entonces no existiría un inicio. Es ahí donde aplica la situación que nos mencionaba que entra lo ilógico. Es totalmente irrazonable. Okay. Tiene que haber una primera causa incausada. Exacto. Que causó todo. Entonces, en el cristianismo, cuando empezamos en retroceso a buscar la causa del efecto y luego ese efecto, su causa atrás y luego esa causa, vas a encontrar infinidad de causas causadas hasta llegar a una causa incausada, Okay. Lo que le dio origen a todo. Esto está explicado de la manera más sencilla que puedas, pero ya si eres una persona culta, preparada, puedes leer varios libros. El más famoso, creo yo, para explicar esto sería Suma contra Gentiles, donde Tomás de Aquino, un gran filósofo y teólogo del siglo XIII, lo explica. Se conoce como las 5 vías para conocer la existencia de Dios, y entre ellas se le explica cómo tiene que haber una causa inicial, cómo también otra de sus vías tiene que haber un motor que mueva todas las cosas. Como una hilera de fichas de dominó paradas. Cuando tú empujas la primera, esta empuja la segunda empuja la tercera, y si son 10,000 fichas, se van tumbando una a la otra, se va recorriendo, pero tuvo que haber una primera que movió Exacto. a la segunda, y de ahí empieza un movimiento universal. Entonces, ¿qué echó a mover el universo? Se sabe que el universo se está expandiendo. Se sabe que hay soles, estrellas explotando. Entonces, ¿quién empujó la primera ficha? Tiene que haber un motor no movido. Lo demás son causas que fueron movidas y mueven a otras. Al estudiar todo esto ya con la calma, la tranquilidad de vida, notas, comparas y todo eso, vas a encontrar que en el cristianismo tenemos esa primera causa que movió todo. La causa incausada. Y aquí es donde respondo a mi amigo, ¿quién creó a Dios? Nadie es la causa de Dios. Dios es la causa de todas las cosas. Nadie movió a Dios. Dios es el motor de todas las cosas. Pablo lo describe en Colosenses capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Ahí dice Pablo, refiriéndose al verbo, Él es el que sustenta todas las cosas y el que creó todas las cosas. Y todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder.
Entonces, la pregunta sería explicada, está mal planteada. No puedes preguntar quién creó lo eterno o cuál es la primera causa de lo incausado. Así que al conocer que existen entidades causadas y una no causada, la pregunta se vuelve polvo. Qué interesante. Ahorita que usted mencionaba todo esto, dije, Dios mío, será muy difícil leer a Tomás de Aquino, porque, mire, el cerebro tiene un proceso cuando nosotros estamos leyendo. El cerebro no tiene la capacidad de diferenciar una experiencia de la vida real de una experiencia literaria. Para él, la percepción es igual. Cuando uno empieza a leer, empieza a desarrollar imágenes, empieza a desarrollar olores, aromas, texturas, y no ve la diferencia. Cuando usted me estaba explicando esto, Dios mío, por eso hice esa cara. ¿Cómo es eso? Mi cerebro no da para más, eso se sale de lo irreal, de lo común, de lo que nosotros hemos vivido. Y mi pregunta era, ¿y es difícil leer a Santo Tomás de Aquino? Porque, Dios mío, para haber llegado a todas esas deducciones, tuvieron que haber sido horas, días, semanas, años de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, de escribir, plasmar y dejar esos libros. Una de las características que distingue a un filósofo es que un filósofo es un pensador analista. Gran parte de su tiempo es estar pensando, más que escribiendo, pensando, analizando, comparando, sopesando, diferenciando, y es como llegan estos análisis tan profundos. Es filosofía. De allí que la filosofía te ofrece infinidad de oportunidades para adentrarte en el mundo irreal. Te adentras concluyentemente en el razonamiento, en tu cabeza. ¿No? Sí, por lo tanto, sí se requiere para poder estudiar a Tomás de Aquino un curso básico de filosofía. Sí, claro. Porque si no estás leyendo casi un libro en inglés. Tuve una experiencia similar cuando quise leer un poco de Nietzsche. No, Dios mío, esto no es para mí. Regrésenme mis libritos de historia, es más sencillo. Es muy, muy complicado esa situación. Ok, hasta aquí esta respuesta. Vámonos a un corte. No se vayan.